Tema 16. El derecho penal. El derecho penal es esencial para comprender los fundamentos del sistema legal en relación con los delitos y las sanciones. Se enfoca en principios y conceptos universales que son aplicables a todas las áreas del derecho penal, independientemente del tipo de delito o la pena involucrada. Aquí te detallo algunos puntos clave para un tema más extenso. Concepto y fundamentos. La parte general del derecho penal se refiere al conjunto de principios, normas y teorías que constituyen la base del sistema penal. Incluye conceptos como: delito, es la acción u omisión prohibida por la ley penal, que se castiga con una pena. Responsabilidad penal, establece quién es responsable de un delito y cómo se determina esa responsabilidad. Tipicidad, define y describe los elementos que conforman un delito específico. Antijuridicidad, determina si un acto es contrario a derecho y está prohibido. Culpabilidad, evalúa si el autor del delito actuó con plena conciencia y voluntad de cometerlo. Penas, establece las sanciones que se aplican a quienes cometen un delito. Principios básicos. Existen principios fundamentales que guían la aplicación de la parte general del derecho penal. Principio de legalidad, un acto no puede ser considerado delito ni castigado si no está expresamente previsto como tal en la ley. Principio de culpabilidad, para que alguien sea condenado, debe haber actuado con culpabilidad, es decir, con pleno conocimiento y voluntad de cometer el delito. Principio de proporcionalidad, las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido. Principio de humanidad de las penas deben ser humanas y respetar la dignidad de la persona. Conclusión. La parte general del derecho penal es esencial para establecer las bases legales que rigen la definición y castigo de los delitos. Su aplicación en el contexto de la protección de infraestructuras críticas ayuda a asegurar que se tomen medidas legales apropiadas para proteger estos activos vitales de la sociedad. Esta área del derecho proporciona un marco conceptual sólido que guía la interpretación de las leyes, y la aplicación de las sanciones en relación con los delitos, incluyendo aquellos que pueden afectar la estabilidad y seguridad. Principios informadores del derecho penal. Los principios informadores del derecho penal son la base sobre la cual se estructuran las normativas que regulan las conductas punibles y las consecuencias que éstas acarrean. Aquí te ofrezco una explicación más detallada de algunos de estos principios. Legalidad. El principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales del derecho penal. Implica que no puede haber delito ni pena sin una ley que lo establezca previamente. La ley debe ser clara, precisa y aplicable a todos por igual, sin discriminación alguna. Este principio limita el poder punitivo del Estado, y asegura que los individuos conozcan de antemano qué comportamientos son ilícitos y cuáles son sus consecuencias legales. Culpabilidad. La culpabilidad es un principio clave que implica que una persona solo puede ser sancionada penalmente si ha actuado con conocimiento y voluntad de cometer una conducta delictiva. Este principio busca garantizar que solo se castigue a aquellos individuos que hayan tenido la intención deliberada de infringir la ley penal. Humanidad de las penas. El principio de humanidad de las penas busca asegurar que las sanciones impuestas por delitos sean proporcionales a la gravedad de los actos cometidos y respeten la dignidad humana. Evita que las penas sean crueles, inhumanas o degradantes y promueve la rehabilitación de los infractores. Proporcionalidad. Este principio establece que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido. Busca evitar que se impongan castigos excesivos en relación con la conducta delictiva. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio fundamental que establece que toda persona acusada de cometer un delito es inocente hasta que se pruebe lo contrario en un proceso legal. Es responsabilidad de la acusación probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Irretroactividad de la ley penal. Este principio establece que nadie puede ser condenado por una acción que no estaba tipificada como delito en el momento en que fue cometida. Protege a las personas de ser juzgadas por leyes posteriores a la comisión del acto delictivo. Legalidad de la pena. Exige que las penas sean establecidas por la ley antes de que se cometa el delito. La pena aplicada debe estar contemplada en la ley vigente en el momento de la comisión del acto delictivo. Reserva de ley penal más favorable. Este principio garantiza que se aplique la ley penal más favorable al acusado en caso de que una nueva ley entre en vigor después de haberse cometido el delito. Concepto de delito. Los delitos comprenden acciones u omisiones intencionales o sin precaución sancionadas por la ley. Omisión y responsabilidad criminal. La omisión se considera delito cuando la no evitación de un resultado, al infringir un deber jurídico, equivale a su causación.
Las acciones u omisiones imprudentes son punibles solo si la ley lo establece. Gravedad del delito. Se clasifican como delitos graves, menos graves y leves según la pena que establece la ley. Errores y penalización. El error invencible sobre un hecho exime de responsabilidad penal. Si es vencible, se castiga como imprudente. El error sobre la cualificación de la infracción o la ilicitud del hecho afecta la apreciación y la pena a aplicar. Tipos de delito y castigos. Se penaliza tanto el delito consumado como la tentativa de delito. La conspiración y la proposición para delinquir solo se castigan en circunstancias específicas definidas por la ley. Provocación y apología. La provocación incita directamente a cometer un delito, y la apología se considera delito si incita directamente a cometer un crimen. La provocación se castiga únicamente en casos definidos por la ley, y si lleva a la perpetración del delito, se castiga como inducción. Exención de responsabilidad criminal. Menores de 18 años, no son responsables según el Código, pero pueden serlo según leyes que regulan la responsabilidad penal de menores. Causas de exención. 1. Anomalías o alteraciones psíquicas, no entender la ilicitud del acto o actuar en consecuencia debido a trastornos mentales, excepto si fue provocado por el sujeto con el fin de cometer el delito. 2. Estado de intoxicación, exención si se está bajo una intoxicación plena no buscada, y si no se previó la comisión del delito. 3. Alteraciones graves en la percepción desde el nacimiento o infancia. 4. Defensa propia o ajena, actuar en defensa propia o de terceros bajo agresión ilegítima, con necesidad racional y sin provocación suficiente. 5. Estado de necesidad, lesionar un bien jurídico para evitar un mal mayor, siempre que no haya sido provocado intencionadamente, y no exista obligación de sacrificarse. 6. Actuar por miedo insuperable. 7. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Circunstancias atenuantes. Circunstancias atenuantes. 1. Causas de exención incompletas, si no se cumplen todos los requisitos para la exención de responsabilidad. 2. Grave adicción a sustancias anteriores. 3. Actuar bajo estímulos poderosos que provocan estados pasionales. 4. Confesión previa a ser investigado. 5. Reparación del daño a la víctima antes del juicio. 6. Dilación extraordinaria e indebida en el procedimiento no atribuible al inculpado. 7. Circunstancias de significación análoga. Circunstancias agravantes. Ejecución con alevosía, cuando se utilizan métodos que buscan asegurar la ejecución del delito sin correr riesgos por parte del autor. Disfraz, abuso de superioridad o circunstancias facilitadoras, cometer el delito con disfraz, abuso de poder o aprovechando circunstancias que disminuyan la defensa de la víctima o faciliten la impunidad del delincuente. Ejecución mediante precio, recompensa o promesa. Motivos de discriminación, cometer el delito basándose en motivos de discriminación por ideología, religión, etnia, raza, orientación sexual, género, aporofobia, exclusión social, enfermedad o discapacidad. Aumentar el sufrimiento de la víctima deliberada e inhumanamente. Abuso de confianza. Aprovechamiento del carácter público del culpable. Reincidencia, haber sido condenado anteriormente por delitos de la misma naturaleza. Circunstancia mixta de parentesco. Atenúa o agrava según naturaleza, motivos y efectos del delito, ser cónyuge o tener una relación similar con la víctima, o ser ascendiente, descendiente o hermano del ofensor, puede influir en la responsabilidad penal dependiendo de la naturaleza y efectos del delito. Concepto material del delito. El concepto material del delito se refiere a un enfoque que considera el delito desde su aspecto material, es decir, desde el acto externo y su repercusión en la sociedad. En este contexto, se analiza el delito como una conducta concreta que atenta contra bienes jurídicos tutelados por la ley. Este concepto se aparta de la tradicional definición jurídica que se centra en elementos subjetivos como la intención del autor, y se enfoca en los aspectos físicos y tangibles de la acción delictiva. Aquí, lo que se evalúa es el comportamiento observable y sus consecuencias, sin profundizar en las motivaciones o estados mentales del autor. Se destaca el aspecto objetivo del delito, es decir, la acción o conducta que está tipificada como delito en la ley. Este enfoque suele ser utilizado en sistemas jurídicos penales para garantizar una interpretación más clara y objetiva de los hechos, enfocándose en lo que ocurrió y sus efectos, y no tanto en la intención o motivaciones detrás de la conducta. Grado de ejecución del delito. Delito consumado y tentativa.
Tentativa, inicio de acciones exteriores para cometer un delito, sin que éste se concrete por causas ajenas a la voluntad del autor. Elementos objetivos. Hechos exteriores que pueden causar el resultado del delito, sin que éste se produzca. Elementos subjetivos. Intención del autor de cometer el delito y no evitar su realización. Diferencia entre tentativa acabada e inacabada. Acabada, el sujeto buscaba completar el delito. Inacabada, se ejecutan actos que deberían causar el delito, pero este no se produce por causas ajenas al autor. Desistimiento del delito intentado. Exime de responsabilidad penal si se interrumpe voluntariamente la ejecución o se evita su resultado. Desistimiento pasivo, antes de que el delito se concrete. Desistimiento activo, evita que actos ya ejecutados causen el resultado. Iter criminis. Conjunto de etapas en la ejecución del delito, tanto internas como externas. Conspiración, proposición y provocación para delinquir. Castigado según lo establecido por la ley. Apología del delito. Exaltar el crimen o su autor, considerado delictivo si incita directamente a cometer un delito. Esta estructura simplificada muestra las diferencias entre delito consumado y tentativa, el desistimiento, el concepto de iter criminis y cómo se tratan la conspiración, la proposición, la provocación y la apología del delito en la ley. Personas responsables de delitos. Autores y cómplices. Autores, realizan directamente el delito, solos o a través de otros. Incluye. Quienes inducen a otros a cometerlo. Quienes cooperan con actos necesarios para su ejecución. Cómplices, colaboran con actos anteriores o simultáneos al delito. Responsabilidad en medios de difusión mecánicos. Los cómplices y quienes favorecen no serán responsables. Responsabilidad escalonada en medios de difusión. Los responsables se escalonan por su participación en la producción o difusión del delito. Responsabilidad del administrador. El administrador de una entidad responderá personalmente si el delito se comete en la entidad que dirige. Responsabilidad de personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables de delitos cometidos en su nombre o beneficio. Se exonera si se han implementado y ejecutado medidas de prevención. Atenuantes de responsabilidad de personas jurídicas. Confesar el delito antes del proceso. Colaborar con pruebas para la investigación. Reparar el daño causado por el delito. Establecer medidas para prevenir delitos futuros. Excepciones a responsabilidad de personas jurídicas. No aplica a entidades estatales, organizaciones públicas o aquellas con poderes soberanos. Las empresas públicas solo pueden recibir ciertas penas, salvo que se cree con intención de evadir responsabilidad penal. Responsabilidad civil y su alcance. Reparación por delitos. La comisión de un delito exige reparar los daños causados. El perjudicado puede reclamar esta responsabilidad en la jurisdicción civil. Contenido de la responsabilidad civil. Restitución, devolver el bien afectado, incluso si está en posesión de un tercero legal y de buena fe. Reparación del daño, obligaciones de dar, hacer o no hacer, establecidas por el tribunal. Indemnización por perjuicios materiales y morales, incluyendo daños a familiares o terceros. Naturaleza de la restitución. Se debe devolver el bien afectado, con compensación por daños, incluso si está con un tercero, salvo que sea irreivindicable legalmente. Forma de reparación del daño. Puede incluir acciones específicas, según lo determine el juez, considerando la capacidad del culpable. Alcance de la indemnización. Cubre daños sufridos por la víctima, su familia y terceros. Consideración de la conducta de la víctima. Si la víctima contribuyó al daño, el tribunal puede ajustar la compensación. Establecimiento de cuantías. Los jueces justificarán las bases para la cuantía de la compensación en sus resoluciones. Extinción de la responsabilidad criminal y sus causas. Causas de extinción de responsabilidad criminal. 1. Muerte del reo. Cuando la persona acusada fallece, se extingue la responsabilidad penal. 2. Cumplimiento de la condena. Una vez que se ha cumplido la pena impuesta por un delito, la responsabilidad criminal se extingue. 3.
Remisión definitiva de la pena. La remisión total y definitiva de la pena, según lo dispuesto en el artículo 87, también extingue la responsabilidad criminal. 4. Indulto. Si se otorga el perdón total o parcial por parte de la autoridad competente, se extingue la responsabilidad penal. 5. Perdón de la persona ofendida. En delitos menos graves, cuando la persona ofendida perdona al infractor antes de la sentencia, esto puede extinguir la responsabilidad penal. Sin embargo, en delitos graves contra menores o personas con discapacidad, el perdón no afecta a la responsabilidad penal. 6. Prescripción del delito o de la pena / medida de seguridad. Si transcurre el tiempo establecido por ley sin que se haya perseguido o ejecutado la pena, se extingue la responsabilidad penal. Prescripción de delitos y penas. 1. Plazos de prescripción para delitos según la gravedad. Delitos graves, como homicidio, pueden tener un tiempo de prescripción de hasta 20 años o más. Delitos menos graves, sus plazos de prescripción pueden variar desde 5 hasta 15 años. Delitos leves, injuria, calumnia, etc., tienen un plazo de prescripción de 1 año. 2. Excepciones a la prescripción. Delitos graves contra la humanidad. Estos delitos no prescriben, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su comisión. Delitos de terrorismo que causen la muerte, tampoco prescriben, independientemente del tiempo transcurrido. 3. Cómputo del período de prescripción. Desde la comisión del delito, el tiempo de prescripción comienza a contar desde el día en que se cometió el delito. Delitos contra menores o personas con discapacidad. En estos casos, el cómputo puede diferirse hasta que la víctima alcance la mayoría de edad o en el caso de fallecimiento, desde la fecha de este. 4. Prescripción de las penas. Penas graves, pueden tener plazos de prescripción de hasta 30 años. Penas menos graves, varían desde 5 años hasta 15 años. 5. Prescripción de medidas de seguridad. Medidas privativas de libertad, pueden prescribir en un rango de 5 a 10 años. Otras medidas de seguridad, pueden prescribir en un plazo de 5 años. Cancelación de antecedentes delictivos. 1. Plazos para cancelación de antecedentes penales. Penas leves, se pueden cancelar tras 6 meses sin reincidencia. Penalizaciones de hasta 12 meses, cancelación en 2 años sin reincidencia. Penalizaciones entre 3 y menos de 3 años, cancelación en 3 años sin reincidencia. Penalizaciones iguales o superiores a 3 años, cancelación en 5 o 10 años, dependiendo de la gravedad. 2. Acceso a los antecedentes. Durante la vigencia de los antecedentes, su acceso está restringido, solo disponibles para autoridades bajo ciertas condiciones legales. Responsabilidad penal de menores. Ley Orgánica 5/2000. 1. Principios fundamentales. Establece que la responsabilidad penal de los menores debe basarse en una intervención educativa, diferenciándola de la de los adultos. 2. Edad de responsabilidad. A partir de los 14 años, los menores pueden ser considerados penalmente responsables. Menores de esa edad pueden recibir respuesta desde ámbitos familiar o asistencial civil. 3. Medidas aplicables para menores infractores, 14 a 18 años. Se establecen diversas medidas, desde internamiento en régimen cerrado hasta programas educativos y de reinserción social, considerando el interés del menor. 4. Graduación de consecuencias según la edad, 14 a 16 y de 17 a 18 años. Se diferencian 2 tramos de edad, con un tratamiento diferenciado según las características del delito y la edad del infractor. 5. Excepcionalidad para mayores de 18 años y menores de 21. Aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de Menores a jóvenes de 18 a 21 años bajo ciertas circunstancias, considerando su madurez y la naturaleza del delito. 6. Catálogo de medidas aplicables. Desde internamientos hasta libertad vigilada, programas terapéuticos, asistencia a centros de día, entre otras. Edad de la víctima como circunstancia agravante. 1. En el Código Penal. Establece penas más severas para delitos donde la víctima sea menor de cierta edad, asesinato, delitos sexuales, violencia doméstica, etc. 2. Ley Orgánica 8/2021 de Protección a la Infancia. Modifica preceptos del Código Penal para proteger a los menores de actos violentos y promover sus derechos. En resumen, la legislación considera tanto la edad del agresor como la de la víctima al imponer medidas y penas, buscando proteger los derechos de los menores, ya sea enfocándose en su rehabilitación o en el endurecimiento de penas cuando la víctima es un menor.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Circunstancias atenuantes. Artículo 21. Causas incompletas para eximir de responsabilidad, si no se cumplen todos los requisitos para eximir de responsabilidad según las circunstancias previas. Grave adicción a sustancias, cuando la acción del culpable se derive de una grave adicción a ciertas sustancias mencionadas en el artículo anterior. Causas o estímulos poderosos, que provoquen arrebato, obcecación u otros estados pasionales de similar entidad. Confesión antes de conocer el proceso judicial, cuando el culpable confiesa la infracción antes de saber que está siendo procesado. Reparación del daño ocasionado a la víctima, o disminución de sus efectos antes de la celebración del juicio oral. Dilación indebida en el procedimiento, si hay una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del proceso, no atribuible al inculpado y desproporcionada con la complejidad del caso. Otras circunstancias de significación análoga, que puedan atenuar la responsabilidad de manera similar a las anteriores. Circunstancias agravantes. Artículo 22. Alevosía. Cometer delitos contra las personas asegurándose la ejecución sin riesgo personal, y sin oportunidad de defensa para la víctima. Uso de disfraces o abuso de superioridad, aprovechar circunstancias que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Comisión del delito mediante precio, recompensa o promesa. Motivaciones discriminatorias, delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros tipos de discriminación. Aumento deliberado del sufrimiento de la víctima. Abuso de confianza. Aprovechar el carácter público del culpable. Reincidencia, cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por delitos de la misma naturaleza. Circunstancia mixta de parentesco, artículo 23. Y se refiere a la relación de parentesco con el agraviado, ya sea cónyuge, persona en una relación análoga, ascendiente, descendiente o hermano. Esta relación puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito.